funciona la mente de un judío que sigue esta religión. Un judío que sigue esta comunidad de intereses. ¿Por qué hay tanta raza de judíos? ¿Ustedes se han dado cuenta por qué hay tanto judío? Askenita, sefardita, africano. ¿Sí? Vemos mucha línea de judaísmo. Y entonces muchos se pondrán a pensar, pues yo me imagino, como dicen ellos, cuando se habla de judío, muchos piensan que por el hecho de que es judío, tiene la verdad. Y hoy nos vamos a dar de cuenta, detrás de esta cortina del judaísmo, de la religión judía, ¿qué se está moviendo? Dice que hay una raza de judíos ariosa, enasis, semitas, sefarditas, judíos negros etíopes. Si resulta que hay judíos aún que son ateos, hay judíos que son ateos. El concepto judío, oiga pues, es una comunidad de intereses que solo lucha por sus intereses y que se rige por unas leyes diferentes al resto de gentiles. Que ellos, mire pues cómo llaman ellos a los gentiles. Los judíos llaman a Efraín, lo llaman ganado o lo llaman las bestias, como ellos nos llaman. Y hay dos leyes que rigen y que podemos extraer, y una que sirve para nosotros y otra que sirve para ellos, que les permite hacer lo que les venga en gana. Y eso es realmente así, porque los judíos no creen en, oiga pues, usted dirá, pero ellos adoran a Hashem, adoran a Yahweh, pero yo le voy a decir algo, no todos los judíos creen en Yahweh. Ellos realmente no creen en el Antiguo Testamento, ellos no creen en la Torá, ellos no creen en la Taná, ellos no creen en los Salmos. Ellos en lo que creen es en el Talmud babilónico. Oiga pues, ellos en lo que creen es en el Talmud babilónico, que es un conjunto, oiga pues, es un conjunto de buenos y otros libros como la Midrash, la Misnash, que son interpretaciones de los rabinos, porque para los rabinos sobre ellos son las sagradas escrituras, que literalmente pues se pasan por encima. O sea, el Talmud tiene más valor aún que la misma Torá, y ellos se pasan por encima aún la misma Torá. Miren lo que se dice. Dice que cuando el pueblo de Israel, ellos no dicen pueblo de Israel, ellos dicen es pueblo judío. Ellos dicen que el pueblo judío llegó a Sinaí. Cuando dice la escritura en Éxodo que lo que llegó fue un pueblo llamado Israel. Dice que cuando llegó el pueblo de Israel, antes de que subiera Moisés, cuando empezaron ellos a recibir la ley, no fue tan suficiente, sino ellos dijeron que inmediatamente el Eterno empezó a darle la revelación del Talmud también, porque eran muy insuficientes las leyes del Eterno. Por eso ellos siempre se saltan la Torá, y hoy vamos a ver muchas cosas. Se saltan la Torá, se saltan muchas reglas de los mandamientos que el Eterno nos dejó. Y dicen ellos que ellos creen en el Eterno, pero ya vamos a ver que no. Dice que se pasan por encima de todos los mandamientos espirituales. Por ejemplo, de no mentir, no robar, no extorsionar, de no violar. Se lo pasan todos absolutamente. Y el primero que se saltan es la creencia en Yahweh. Hay dos frases del Talmud que les dice literalmente, oiga pues, rabín o los rabinos. Pero ¿sabe qué es lo más chistoso? Y eso lo vamos a ver ahorita también, que rabinos ya no hay. La palabra rabino existió simplemente hasta el tiempo de Yahshua. Y ahí para adelante, el nuevo, digámoslo así, el nuevo sistema de rabinos empezó a desviar todo lo que era, digámoslo así, el conocimiento, la ley, la cultura, los principios del pueblo de Israel. Hay dos frases del Talmud que dice literalmente rabín en los rabinos. Hablan con Dios. Miren lo que ellos hacen. Ellos dicen que hablan con Dios, pero también dicen que discuten con Dios. Y tienen que reconocer, muchas veces ellos dicen que Dios está equivocado, que muchas veces Dios está equivocado y que ellos tienen la sabiduría para muchas veces aconsejar a Dios. Dicen que Dios está equivocado. Y hay otra que dice literalmente que los rabinos saben más que el Eterno. Entonces este es el gran secreto que ha sido provocado. El punto importante, ¿por qué tanto profeta hebreo? ¿Por qué hubo tanto profeta hebreo en el tiempo del Antiguo? Porque literalmente muchos de los rabinos que de cierta manera se habían levantado en el pueblo de Israel, la mayoría ya estaban optando por costumbres, reglas y cosas diferentes a lo que estaba establecido en la Torá. Acuérdense cuando Jeremías le decía a ellos los de la pluma mentirosa,
¿Se acuerdan que ellos eran copistas? Entonces muchos dirán, ¿copistas de qué? Ya en ese tiempo, escúcheme bien, ya en ese tiempo estaba entrando el engaño de Satanás, estaba entrando la mentira. Lo que dice Apocalipsis 12:9, vamos a Apocalipsis 12:9, miren lo que nos dice. Una de las estrategias de Satanás para engañar a todas las naciones de la tierra. Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Hasatán, subraye, el cual engaña ¿a qué? ¿Sabía usted que la palabra engaño es un misterio? Mire, subraye, la palabra engaño es un misterio. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabe cómo Satanás trabaja, hermano. Entonces, ¿es un misterio? Sí, es un misterio. El engaño es un misterio. ¿O será que Satanás a usted le va a decir lo que va a hacer próximamente? Él sabía, mire, él sabía que si él empezaba a tocar lo que era el sistema religioso del pueblo de Israel, él sabía que si se quitaba la verdad y se empezaba a establecer un rabinismo falso, el pueblo se iba a empezar ¿a qué? A extraviar. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque se desviaron, hermano. Entonces démonos cuenta, para que alguien se desvíe, o para que un sistema o un movimiento se desvíe, tiene que haber algo detrás. Un pueblo no se desvía así porque sí. Tiene que establecerse una doctrina, una cultura o un movimiento religioso. Dice que esto es el gran secreto que ha sido provocado, el punto importante, ¿por qué tanto profeta hebreo? Ya lo saben, ¿por qué era necesario que el Eterno estuviera levantando profetas constantemente? Porque el pueblo de Israel, a raíz de tanta mentira, se estaban saliendo de todo concepto moral. Aquí entra Yahshua, por eso Yahshua reprendía duramente a los fariseos, a los seduceos y a los escribas. Es tanto que un rabino, miren lo que pasa hoy en día en Israel, y esto es verdad lo que yo les voy a decir. Es tanto que si un rabino llega a violar a una niña de 6 o 12 años, él es intocable, porque es un rabino y es una persona consagrada y sagrada en el pueblo de Israel. Ellos son intocables, si usted quiere saberlo hoy en día. Esos que vemos tan bonitos allá en el Muro de los Lamentos, en el Templo de Jerusalén, que usted a veces de pronto ve videos que dice, oiga, tan bonitos que se ven. ¿Sabe por qué? Ellos se ven bonitos porque se aman entre ellos como grupo y como comunidad. Pero ya vamos a ver cómo ellos piensan de nosotros, qué dicen de nosotros y de la manera que nos están viendo en este tiempo a nosotros. Por eso este tema es bien delicado, hermano. Y es tanto que un rabino violó a un niño que aún no se le puede denunciar, porque allá ellos tienen digámoslo así, su inmunidad. Y dice también que los rabinos en los tiempos de Yahshua, eso también estaba sucediendo. ¿Usted se acuerda cuando Yahshua tuvo que reprender muchas veces a los fariseos? Donde les decía que ellos ponían cargas tan pesadas. Aún él les dijo, vuestro padre es el diablo, y las obras del diablo quieren ustedes hacer. Pero ellos decían, nuestro padre es Abraham. Y él les dijo, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces la pregunta es, ¿a quién cree usted que estaba reprendiendo? Estaba reprendiendo una línea que ya estaba entrando por la línea del Talmud. Ya ellos estaban sacando leyes y tradiciones de hombres. Y miramos que el Talmud es una literatura judía, posbíblica. Eso salió en el siglo 200, antes de Yahshua, de la era común, hasta el siglo 700, la época de los musulmanes. Después de Yahweh, estamos hablando de 900 años de literatura. Mire, 900 años de literatura se gastaron los rabinos para escribir el Talmud. Y el Talmud es una serie de libros de muchos pensamientos, de muchas cuestiones, de tradiciones, de cultura. Dice también que 900 años de literatura rabínica, que según es la piedra fundamental de lo que hoy llamamos judaísmo. ¿Qué pasa hoy en día en Israel? Nosotros estamos hablando en hebreo y no usamos el hebreo bíblico. En este momento, mire, ojo con este punto. Los rabinos antiguos hablaban el idioma hebreo. Este judaísmo que estamos viendo ahorita, estos rabinos que estamos viendo ahorita, vienen con una mezcla de házaros. Oiga pues, dice que
Cuando el pueblo judío emigró, cuando estuvieron en Babilonia, dice que ellos retornaron, ¿cierto? Fueron 70 años de exilio. Pero cuando entró en la primera línea de Esdras, la segunda línea de Nehemías, la tercera línea de Zorobabel, también hay un punto que la Biblia no nos cuenta, pero hay muchos estudios que nos lo dicen. Muchos de ellos retornaron con costumbres y leyes babilónicas, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de Tobías? Pues él tenía costumbres talmúdicas, o sea, era un talmudista. Hay que estudiar mucho para poder entender eso. Entonces, muchos de los que empezaron a retornar nuevamente al pueblo de Israel, como ya se habían olvidado de la Torá, dijeron, no, vamos a empezar a trabajar con la tradición oral, la tradición Talmud, el pensamiento, porque el Talmud es ¿qué? Puro pensamiento de la religión judía. Entonces estamos viendo que en este tiempo el verdadero hebreo no se habla, mire pues, los rabinos de ahora, ortodoxos y ultraortodoxos, no están hablando el verdadero hebreo. Están hablando un sistema de hebreo moderno. Ellos no hablan el hebreo antiguo, la lengua limpia, la lengua sana. Sigo con esto. Entonces dice que según es la piedra fundamental de lo que llamamos judaísmo, que pasa hoy en día en Israel, nosotros estamos hablando en hebreo y no usamos el hebreo bíblico, sino que se habla en el hebreo, por así decirlo, de los sabios. Nuestra teología de hoy, oiga pues, no es la teología bíblica de la Torá, sino ellos utilizan la Mishnah, la Talmud, la ley según la cual nosotros vivimos hoy cada uno a su modo. No es la ley bíblica, es la ley de los sabios. Todo el sostén de los sabios es lo que ellos dicen sobre sí mismo. Todo el sostén de los sabios es sobre lo que ellos piensan por así mismo. Los verdaderos, mire pues, los verdaderos caraítas hebreos fueron corridos fuera de Israel. Los verdaderos caraítas hebreos fueron corridos de Israel. Entre los años 1800, ya estoy hablando para nuestra época también, en los años 1800 y 1900, en el tiempo de la migración y la secularización del pueblo de Israel, recibió en forma general de los sabios la Mishnah, el Talmud y el orden de los rezos y el libro de las leyes. El libro de las leyes de Ramban. Oiga pues, yo sé que muchos aquí han leído Ramban. Los libros de Shelia Hanu, de Rabí Yosef, pasaron a ser los libros centrales del pueblo judío y de Israel, más que la misma Torá y más que la misma Biblia. ¿Dónde figura el judaísmo en la Biblia? Sobre Moisés nos dice que era un judío. Oiga pues, sobre Moisés no dice que era un judío. De Abraham no dice que era un judío. De David no dice que era un judío. Solo en Mordejai. ¿Se acuerdan de quién era Mordejai? Mardoqueo, el judío, en la época persa. Pero no toda la época anterior habla de hebreos. El pueblo hebreo, los hijos de Israel, no de judíos. Oiga pues, el pueblo hebreo, los hijos de Israel, no de judíos. El judaísmo es un concepto que aparece después de la destrucción del templo. Aparece la idea del judaísmo. Hasta el judaísmo que conocemos hoy como reformista. Hay un judaísmo que se llama reformista, conservador, ortodoxo, ultraortodoxo, secular. No hay ninguna diferencia. Todas las corrientes del judaísmo son judíos que responden a los sabios y no a la Torá ni a la Biblia. Se perdió el judaísmo hebreo. Oiga pues, y otro punto, el Talmud es una pirámide de pensamientos. Ejemplo, cuando ellos leían, dice que cuando ellos leen Torá, pero dicen que la Torá es muy insuficiente, a través de los tiempos, y estamos hablando de los 200 años antes de Yahshua, hasta los 700 años antes de Yahshua, cuando comenzó el Islam, dice que cuando ellos leían la Torá, era como el que tocaba campana. Cada sabio llegaba, leía la Torá y la interpretaba a su manera. Entonces la Torá se hacía como un ejemplo de campana. Llegaba, tocaba la campana uno, pero estamos hablando de Torá, tocaba la campana y él decía, yo la entiendo de esta manera. Y la empezaban a interpretar. Llegaba otro rabino, leía Torá, volvía y como que tocaba la campana, pero no todo les va a sonar igual. Empezaba cada uno a ¿qué? Empezaba cada uno a transmitir, digámoslo así, y a hacer copistas sobre la misma base de la Torá, para ellos sacar muchos ¿qué? Pensamientos. ¿Estamos entendiendo hasta este momento? Serie de pensamientos. Miren, hay que amarlos a ellos, pero esa no es la línea de Yahshua.
Esa no es la línea de Yahshua. Apenas estamos entrando, estamos como en la piscina, estamos en el borde. Dice que la Torá ellos la tocaban como tocar una campana y cada uno la interpretaba a su manera. El origen del judaísmo, el origen del judaísmo, una gran mayoría tenemos entendido que los judíos provienen de Israel, pero hay datos y hechos que demuestran lo contrario. Los judíos son una religión, los judíos modernos son una religión que proviene del Cáucaso. Los judíos que estamos viendo ahorita en Israel no son propiamente judíos de la tierra de Israel, son provenientes del Cáucaso, del norte, de Chechenia, de la Federación Rusia, de Alemania, de España. Este es el judaísmo, este es el judaísmo, y este judaísmo no trae la restauración en Yahshua. Miren, para que empecemos a pensar. El antiguo judaísmo, el tono de piel de ellos el antiguo hebreo, los antiguos judíos eran de tez morena. El judaísmo moderno que estamos viendo es una mezcla entre ruso, alemán, polaco, armenio, chechenio. Otro punto importante. En el año 1481, cuando fueron exiliados un grupo de judíos, dice que alcanzaron a salir 250,000 judíos en el año 1481. Ellos llegaron a España, ¿sí? Llegaron exiliados a España, pues por las guerras que estaba teniendo Israel. Pero sabemos que el Eterno, una de las reglas y una de las leyes que había dado al pueblo de Israel era que no abandonaran su nación. Pero ellos, por la incredulidad, por ser judíos, digámoslo así, entre comillas, como Tomás, pues yo creo, pero hasta no ver, no creer, etc. Entonces muchos de ellos empezaron a migrar a España. Duraron allá 11 años. Fue cuando la reina Isabel empezó a establecer reglas y leyes de que todo ese judaísmo, con los árabes, los maometanos, que también llegaron con judíos, empezó a establecerse la religión católica, empezó a establecerse la Inquisición cristiana romana. Entonces muchos de ellos tuvieron que convertirse al cristianismo, al catolicismo. Y otros que hicieron como Cristóbal Colón, año 1492, que esa fue otra mentira que nos vendieron. Dice que a Cristóbal Colón lo mandaron con un mandado que para que descubriera las islas de aquí de Centroamérica. Pues resulta y sucede que eso es una gran mentira, porque él salió de huida, porque a él lo iban a matar, y él salió con un grupo grande de judíos. Salieron a la suerte, salieron a la suerte, con un grupo grande de muchos judíos, pero otros judíos optaron por viajar a lo que se llama Portugal, viajaron para Portugal. Otros fueron a parar a Armenia, otros a Polonia, otros a Rumania, otros a Chechenia. Y dice que cuando ellos llegaron a esos países, empezaron a mezclarse, empezaron a tener matrimonios mixtos, empezó a haber un tono de cambio de piel, ya no era el hebreo moreno de ojos cafecitos, ya veíamos, era gente alta, rubia, de ojos verdes. Por eso los que usted ve ahorita en Israel son monos de ojos verdes. Usted diga, pero esos judíos, monos de ojos verdes. ¿No se supone que la piel de ellos era de contextura morena, gente baja, gente como tendiendo a ser como la textura de nosotros? Aún en eso se perdieron muchas cosas, hermano. Es tanto, cuando usted va al Muro de los Lamentos y empieza a tener discusiones con ellos le empiezan a usted a hablar en el idioma yidis, que el idioma yidis es una mezcla entre turco y rumano. Ellos ya manejan otro lenguaje. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ellos en contexto perdieron toda la lengua hebrea. Y así como perdieron todo ese tipo de principios y empezaron a establecer reglas y leyes con el Talmud, quiere decir que ellos totalmente se desviaron y se salieron de la línea de la Torah. Entonces muchos se preguntarán, estos todos son comentarios, estoy haciendo puro comentario. Entonces muchos se preguntarán, bueno, ¿y lo que sucedió con Hitler, con esos judíos? Resulta que todo sucede por una causa, hermano. ¿La desobediencia trae qué? Ellos nunca, los judíos debieron haber salido, nunca debieron haber salido de su tierra. Porque el mismo Eterno dijo que Israel era como la niña, Él iba a guardar de ellos, Él iba a guardar de su nación. Pero en vista de tantas guerras que han ocurrido, miren, en menos de 100 años ocurrieron 8 guerras.
La última guerra ocurrió ahorita en el 73, antes del 73 en el 67, la guerra del Canal del Suez, y etcétera. Han habido muchas guerras. Entonces muchos que han dudado y que han sido incrédulos, que dicen que creen en Yahweh, muchos han abandonado. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que con el tiempo muchos de los que emigraron a Europa y quisieron retornar, estoy hablando del año 1948, me devuelvo 14 de mayo, tiempo en que la nación de Israel fue establecida como nación, algo que el Eterno aún tampoco quería, porque la nación de Israel tiene que ser es un pueblo. Él siempre dejó establecido ¿qué? Un pueblo. Y resulta que el pueblo de Israel en el año 1948, cuando se empezó a establecer como nación, con el apoyo de los ingleses, algo que el Eterno le decía es que nunca se valieran ellos de manos extranjeras. ¿Y qué empezó a hacer Israel? A optar por culturas, por aliarse, se alió con Gran Bretaña, después se empezó a aliar con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces el Israel que estamos viendo ahorita es un Israel sionista. No es el Israel bíblico. Muchos dicen, ay, yo quiero ir a Israel, yo quiero conocer a Israel. Pues le tengo una noticia. Puede usted ir a conocer a Israel, pero la lengua antigua no la volverá a encontrar. Todo se ha perdido. Quiere decir esto, que la Israel, la Jerusalén que estamos viendo ahorita, esta es la Israel, la Jerusalén corrupta. Porque dice que va a descender una que es incorruptible. Entonces dice, vamos al capítulo de Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 y 9. Entonces ya como a base de comentarios ya entendieron, ¿cierto? Entonces muchos se preguntarán, bueno, ahora sí ya más o menos tengo claro algo. Apocalipsis 2, 9. ¿Lo tienen? Bueno. 2, 9. Dice, yo conozco tus obras. ¿Y tu qué? Y tu tribulación y tu pobreza. ¿A quién le está hablando? Este mensaje va para la congregación de Esmirna. Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero entre comillas dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí Satán echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y dice el 11, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice Yahshua a las congregaciones. Aquí el espíritu es Yahshua, porque Yahshua es el que está dando la revelación. Entonces dice que hay dos entidades religiosas principales en la tierra que juntas forman una sola entidad anti-Yahshua. Y vamos a desenmascarar la identidad de esas dos religiones que la gente confunde con el verdadero Israel. Ya leímos Apocalipsis 12:9, ¿cierto que sí? Pero también dice en Apocalipsis 3:9, ahí le está hablando a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser ¿qué? ¿Y qué dice más adelante? Y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan a tus pies y se postren y reconozcan que yo te he amado. Entonces, algunos se preguntan, ¿qué o quiénes son las misteriosas sinagogas a Satán? Que Yahshua menciona en las escrituras. Y aprovechamos en Yahshua, mire pues, ya aprovechamos en Yahshua para tener y para conocer la revelación de lo que Él nos quiere mostrar. Pero hay otro punto aquí que nos dice que es que por 10 días, ¿cierto? Dice que hay una tribulación por ¿cuántos días? Bueno, pues les voy a decir, ahí no se está hablando literalmente de 10 días, ahí se está hablando de 10 imperios y se los voy a nombrar. Dice que en los tiempos de prueba tendrían que vivir los Hasidín con esos imperios. Acuérdense que antiguamente a los Hasidín se les decía los piadosos, la secta de los nazarenos o los del camino. Dice que, miren, le voy a leer, en el capítulo 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días.
Aquí hay un comentario. Los primeros judíos mesiánicos fueron perseguidos por 10 emperadores romanos en distintas épocas. Nerón, Dimiciano, Trajano, Marcos, Aurelio, Severo, Maximún, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Todos ellos fueron emperadores de Roma en diferentes épocas. Todos ellos fueron emperadores de Roma en diferentes épocas. Entonces, hagamos un alto aquí. ¿Se acuerda que cuando los romanos tomaron el pueblo de Israel y tomaron el templo de Jerusalén, dice la escritura que ellos destruyeron el templo de Jerusalén? ¿En qué año? Años 70. Y empezaron a matar ¿a qué? A judíos. ¿Qué empezaron a hacer los judíos? Emigrar. Bueno, y la pregunta, ¿y los que no emigraron qué les tocaba hacer? Someterse a las leyes romanas. Ellos tuvieron que someterse a las leyes romanas. Entonces, muchos de los que empezaron a huir, es que esto tiene mucho, aquí yo estoy simplemente dando resumen. Muchos de los que empezaron a migrar en el año 70 fueron a parar a Turquía. Eso es lo que hoy en día llamamos turcos házaros. ¿Sí? Los turcos házaros. Otros empezaron a emigrar al sur, hacia los lados de Egipto, hacia los lados de África. Por eso hay judíos africanos. Entonces, ¿hasta ahí vamos claros? Bueno. Escrito referente a este tema para compartirlo con los demás. Bueno. Dice en Apocalipsis 3:9, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Si entendimos la escritura correctamente, quiere decir que los judíos, ciudadanos del Estado de Israel o en la diáspora, son la sinagoga de Satanás. Entonces alguno dirá, uy, no, ¿cómo usted se va a poner a hablar de ellos? ¿Cómo así? No. Alguno dirá, no, ¿cómo así? No, es imposible. Si yo tantas ganas que tenía de ir a Israel para formarme con ellos. Cierto, alguno dirá, yo me quería formar en la Mahón Orá. Yo me quería formar en uno de los institutos de allá. Pues le voy a contar algo. Y a medida que vayamos avanzando, muchas de las escuelas que hay establecidas en el territorio de Israel, todas son judías. No con lengua hebrea caraíta, sino son escuelas judías donde a usted lo van a instruir es en Talmud, Midrash y todas esas reglas. ¿Por qué te lo digo? Normalmente mucha gente de los países de Sudamérica, de aquí de Argentina, muchos familiares de judíos viajan a Israel para formarse en allá, ¿sí? Entonces, había un rabino que se llama Rabino Natán, ¿sí? Ese es uno de los profesores de la Mahón Orá. Se estaba hablando un tema de Efraín. ¿Sí? Entonces llegó una de las estudiantes, estaban hablando algo de una promesa de bendición. Y este hombre se levantó así como airado contra ella, le dijo, con ellos no es con el pueblo judío. Ellos no son promesa, con esos goyim no es. Se le enojó a esta supuesta estudiante. ¿Qué le tocó a ella? Cuando dice que ya no habrá ni judío, ni gentil, ni griego, sino todos seremos en Yahshua un solo. Entonces, para aquellos que de pronto en algún momento dicen, no, yo me voy a estudiar allá, miren lo que se va a encontrar. Dice que Yahshua nos habla arriba de los mismos pseudo judíos, de los que nos habla en la carta a Filadelfia, cuando les promete a sus amorosos, celosos y fieles, que los judíos se le postrarán a sus pies. Y vamos a ese pasaje, dice 3:9, hay un grupo que pertenece a la sinagoga de Satanás, son unos mentirosos que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. Yo haré que ellos vengan y se arrodillen a tus pies y les haré saber que yo te he amado. Esto afirma Yahshua, afirma ahí, ¿ocurrirá en el milenio? Claro. Tengamos en mente que la iglesia de Filadelfia es justamente donde Yahshua saca y sella sus 144,000 reyes y mediadores y primicias. Bien, otro punto. Cuando dicen Apocalipsis que van a salir 12,000 de cada tribu, algunos dirán, ¿pero va a salir de Israel? Con lo que estamos viendo. Ese es otro misterio, ¿cierto? Pero el Eterno, acuérdense que Efraín tiene mucho poder. Y Efraín también fue levantado de igual manera que el pueblo judío. ¿Se acuerdan del hijo pródigo?
cuando dice que él retornó, y el hermano celoso, el judío, dijo, pero ¿cómo así? Si yo siempre he sido fiel en la casa. Y le dijo al padre, cállese, que este no es asunto con usted. Entonces, uno de los legados que el Eterno va a empezar a dar, esta es otra enseñanza, simplemente estoy a base de comentario. Uno de los puntos que el Eterno va a empezar a trabajar en el milenio es que va a levantar de todas las naciones gente preparada para el propósito, hermano. Y por eso es que futuramente, estando ellos ya en el reino y ya se han transformado en el Elohim, sentados en su trono con sus coronas recibidas en la mano de Yahshua, muy bien puesta sobre su cabeza, Él les permite que otros seres humanos se les postren a sus pies. Si leemos esa carta Sefian hasta el final, Yahshua le promete a ellos sentarlos en el trono. Bueno, como ya sabemos, yo siempre procuro dejar en claro lo que estoy enseñando, y para que cada uno piense, porque el punto de toda esta enseñanza es para que usted piense. Vamos a empezar por el principio. Los judíos son tan israelitas genéticamente hablando como los efraimitas. Los judíos son tan israelitas genéticamente hablando como lo somos los efranitas, los rubenitas y los danitas. Y ante todos ellos eran un pueblo kadosh o kodesh de Yahweh, y guardaban la ley sin añadiduras. Pero dando luego todos cayeron y se contaminaron. Mire, cuando entró el imperio romano, cuando el pueblo judío retornó de Babilonia, quiere decir que muchos de ellos llegaron contaminados. Desde entonces y ahora las cosas ya no son como antes y han tenido que cambiar. Por eso Shelia Shaul dice en la escritura que los israelitas que son en la carne, ojo, los israelitas que son en la carne no son quienes serán salvos porque están contaminados, sino los que sean en espíritu y hayan depurado de sus contaminaciones. Y por supuesto eso también incluye a gentiles que sean israelitas también en espíritu, e incluye también israelitas en la carne, también los sean en el espíritu. Todos son uno bajo el mismo palo o bajo el mismo cetro que Yahshua HaMashiach tiene en su mano. Y Yahshua también dice lo mismo de los verdaderos israelitas y de los verdaderos judíos. Vamos a Juan 1:47. Miren lo que dice, miren lo que dijo Yahshua. Cuando Yahshua vino a Natanael, que se le acercaba, dijo de él. ¿Qué fue lo que dijo de él? He aquí un verdadero israelita en quien no hay qué. Entonces el punto es, un verdadero israelita, un verdadero judío israelita, en la boca de él no tiene que haber ¿qué? Engaño. Y ahorita vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Apenas estamos yéndonos a la mitad de la piscina. Dice que Yahshua vio venir a Natanael y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Yahshua denunciaba constantemente a los judíos de su época porque eran hipócritas, porque ya para entonces habían cambiado y habían pervertido la Torá, o sea, la ley original, según les había sido dada por Yahweh, y les habían añadido mandamientos de ¿qué? De hombre. Entonces, cuando estamos hablando de añadir mandamientos de hombres, estamos hablando de leyes ¿qué? Talmúdicas. ¿Dónde las aprendieron ellos? En Babilonia. No se les olvide, en Babilonia. Los cuales eran doctrinas engañosas y cargas pesadas que ni aun ellos mismos con un dedo podían levantar. Yahshua, amo y juez, decretó que esos judíos pervertidores de la ley tenían engaño en sus bocas y en sus corazones, y que por tanto no eran verdaderos judíos ni verdaderos israelitas. O sea que un judío o un israelita o un gentil que no crea en él como Mashiach y que no abrace el pacto renovado, acordando guardar la ley del pueblo Kadosh, según lo guardaban los antiguos israelitas, seguidores de Yahshua de forma pura y celosa, no ninguno es un verdadero israelita ni un verdadero judío, por más genes y linajes judíos o israelitas que tengan en su carne, no lo es porque no están kadosh, porque tienen manchas. Entonces la pregunta es, esos que estamos viendo ahorita, cuando usted viaja a Israel, ellos le van a decir a ustedes, nosotros somos judíos y somos israelitas. ¿Y sabe qué?
ahí estamos dándonos un punto o estamos analizando. Si ellos verdaderamente fueran israelitas y verdaderamente fueran judíos, como los caraítas, como los antiguos, no estuvieran cometiendo los errores que están cometiendo en este tiempo, con nuevas leyes, nuevas doctrinas y nuevas tradiciones. ¿Ustedes se acuerdan que cuando empezamos a entrar a la restauración, se empezó a descachar más de uno? Empezaron a leer Talmud. Cuando recién entramos a la restauración, muchos de pronto en su ignorancia, y es normal, en su ingenuidad es normal. Aún muchos pastores cuando entran a la restauración, empiezan a ver predicaciones de un poconón de rabinos, que sabemos que rabinos no hay. Rabinos no hay sino hasta el tiempo de Yahshua. Rabinos ya no hay. Entonces, cada uno empezó a optar por, bueno, la emoción de entrar a la restauración, empezaron a leer, ¿qué? Talmud. Empezaron a comer Talmud, Mishnás, Gemarash, Midrash. Entonces, claro, vamos a empezar a hacer este tipo de oraciones. Tapémonos los ojos, miremos para Jerusalén. Cuando dice Juan 4, 22, 23. ¿Se acuerdan lo que Yahshua le dijo a la samaritana? Ni en este monte. ¿Quién me lo puede deletrear? Vamos a buscarlo, ya me di cuenta. Juan 4, 22, 23 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero de los verdaderos judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en el Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yahweh es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Yahshua. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Yahshua le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. En pocas palabras, ustedes no van a seguir adorando en este monte, porque este monte va a ser destruido. Ese muro que ustedes están viendo, ese templo en el cual está el orgullo de ustedes, dentro de poco, en el año 70, va a ser destruido. Dice que en Apocalipsis 14:5 dice que en sus bocas no fue hallado engaño, porque están sin mancha. Dice que en sus bocas no había engaño. ¿De quiénes? De los verdaderos judíos. Entonces, cuando acabamos de decir, estamos hablando de la sinagoga de Hasatán, ¿sí? ¿Ya más o menos están como pensando? Sí. Entonces algunos dirán, ¿solamente son los judíos? Esto también incluye a los cristianos romanos. Ahí dentro otra. Porque el judaísmo, acuérdense que la religión judía, ojo, la religión judía es una mezcla con házaros, la religión judía es una mezcla con sefarditas españoles, la religión judía es una mezcla con polacos, con romanos, con chechenios, con eslovanos, con eslovenios y con alemanes. Entonces, la pregunta es, ¿se mezclaron con todo eso? Y cuando Roma quiso pervertir el judaísmo, ellos empezaron a establecer su regla, su rey, su religión. Entonces se mezcló el judaísmo, se mezcló con el catolicismo y nació una hija llamada cristianismo. ¿Sí ve? Entonces cuando se empieza a hablar de sinagogas, Satanás dice, pero dicen ser judíos, pero no lo son. Y usted normalmente cuando escucha a usted pastores diciendo, ¿cuántos judíos sabemos acá? Entonces el pueblo dice amén, pero ellos no lo entienden en contexto. Porque ellos están proclamando y declarando algo que ni ellos comprenden. Otra evidencia más. ¿Por qué los griegos querían que todos fueran como ellos? Aquí van a entrar los griegos. En el año 187 antes de Yahshua, había un hombre que se llamaba Alejandro Magno. ¿Cuántos han escuchado ese nombre? De Alejandría, ¿cierto que sí? En esa época, cuando muchos de los judíos empezaron, es que muchos del pueblo judío, muchos retornaron a España, muchos retornaron a Europa, pero otros empezaron a viajar a lo que eran los países griegos, a los países de Alejandría. Y aquí vamos a empezar a mirar otro punto. ¿Por qué los griegos querían que todos fueran como ellos? Y sabemos que los griegos con el romanismo es casi, esa es la misma cuestión. Dice que se sabe que la revuelta de los macabeos, ¿cuántos han estudiado la carta de Macabeos, capítulo 1 y capítulo 2? Primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos. Bueno, pues les voy a decir quiénes son los macabeos. En el contexto hebreo, los macabeos era un grupo, digámoslo así, era un grupo o era una comunidad que trataba de sobrevivir.
estaban dentro del territorio de Israel. Ellos siempre trataron de sobrevivir, pero ellos tuvieron una guerra con los griegos. Los griegos trataron de acabar con, digámoslo así, trataron de acabar con el pueblo macabeo para empezar a establecer en ellos la nueva ley. Pero dice que por milagro y por obra del Señor, ellos triunfaron contra los griegos. Por ellos también celebran la fiesta de Hanukkah. Ellos celebran también esa fiesta a raíz de la guerra que tuvieron con los griegos. Entonces la pregunta es, ojo con este punto. Nosotros tenemos una Biblia que es interpretada, que es la Reina Valera. ¿Dónde es interpretada? Griega. Ojo. Entonces, si se supone que los griegos querían exterminar a los hebreos, oiga, como que no es lógico, no entiendo. O sea, si los griegos querían exterminar a los hebreos, ¿cómo pues resulta que ellos resultan interpretando con judíos una versión que se llama la Septuaginta, 72 hombres judíos revueltos con griegos? No me cabe la idea si ellos anteriormente nos querían exterminar. Pues vamos a leer y vamos a empezar a salir de dudas, porque mucha gente pelea y dice que la Reina Valera es la que tiene la verdad, y resulta que parte de todo Satanás que tenía que usar para extraviar al pueblo la verdad. Ah, bueno, entonces eso es un misterio. Pero muchos decíamos, yo no sabía, no, a mí me dijeron que leyera una Biblia, pues yo me compré una Biblia. Y como todas las Biblias son iguales, ¿cierto? ¿No nos decían eso, que todas las Biblias son iguales? Entonces, claro, decíamos los nombres paganos, Jehová, he aquí el desastre, la calamidad, Jesús, el marrano, el que monta a caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Pasábamos, leíamos el pueblo judío. No, nosotros no somos eso. En el cristianismo antes nos enseñaron como ciertas cosas de aborrecerlo. Israel, no, Israel queda por allá. Nosotros somos cristianos de Roma. Y hay muchos conceptos y muchas cosas que de cierta manera la Reina Valera nos llevaba como a pensar así. Mire, yo quiero que todo lo estoy haciendo a base de comentario. ¿Ustedes se acuerdan cuando fueron los hermanos a Egipto? Dice la escritura que cuando él salió al encuentro de ellos, cuando él tenía el traje egipcio, los hermanos no lo reconocieron. Tremendo, los hermanos no lo reconocieron. ¿Sabe cuándo lo vinieron a reconocer? Cuando él se quitó el traje pagano y quedó como un hebreo. Lo mismo sucede con las escrituras. Hasta que no quitemos el paganismo y volvamos al hebreo, no vamos a entender la realidad y el origen de todas las cosas. Por eso hay muchas cosas que hay que quitar en el camino. Dice, se sabe que la revuelta de los macabeos contra el helenismo fue en el año 132 antes de Yahshua, y los caraítas eran de lengua hebrea. Sabemos que los judíos, liderados por Yahshua, el macabeo se levanta, por Judá el macabeo, perdón. Sabemos que los judíos liberados por Judá el macabeo, él era el líder de los macabeos, se levantaron con el gran y fuerte ejército para enfrentarse a los griegos, porque los griegos que querían quitar en ellos su monoteísmo, y ellos querían defender el monoteísmo, o sea, ellos creían en Ejá, en un solo, más los griegos, usted sabe cuál es la costumbre de los griegos, ¿no? Ellos adoran Dios. Pero como los griegos de esa época, porque eran tan poderosos, porque querían que todos fueran como ellos. ¿Cómo lograron los judíos rebelarse ante la atractiva y fuerte cultura helénica, siendo mucho menos y viviendo oprimidos? Encontraremos la respuesta a continuación. Dice que Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III, rey de Macedonia, sucedió muy joven a su padre Filipo II, quien fue asesinado en el año 336 antes de Yahshua, tras haber creado un poderoso ejército, logrando unir todas las ciudades del estado griegas en un poderoso imperio. Dese cuenta que antes que Roma, ¿quién quiso acabar a los israelitas o a los hebreos? Los griegos. Dice que Filipo II era muy importante que su hijo se preparara desde muy joven para reinar en forma firme, por lo que le encargó al gran Aristóteles, filósofo, lógico y científico, que educara a Alejandro con experiencia militar y formación intelectual. Alejandro Magno decidió los primeros años de su reinado imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo II para rebelarse. Y en el año 334 lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso imperio persa, continuando así la empresa que su padre había
iniciado poco antes de morir. En el año 331, Alejandro Magno, ya conocido como Magno el Grande, derrotó el imperio persa con la muerte de su emperador Darío. El imperio griego abarcaba desde Egipto hasta la India, con 6 ciudades llamadas Alejandría, pero únicamente la de Egipto sobrevivió. Tras la conquista, los griegos que se asentaban en los nuevos territorios y luego transmitían e imponían su cultura, lenguaje, arte, arquitectura, literatura, filosofía, pensamientos. Alejandro tenía como objetivo construir una potencia universal en la que las diversas creencias y culturas de Occidente, Oriente, se difundiesen conformando una unidad. Existen registros sobre la presentación de Alejandro Magno ante el sumo sacerdote judío Shimón, el Justo. Es donde está en el Talmud Yomá 69a, Antigüedades Judías del historiador judío Flavio Josefo, en el 321. En ambos documentos está escrito como el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, temiendo que Alejandro fuera a destruir la ciudad, salió a su encuentro antes de que llegara a esta. Cuando Alejandro vio acercarse a Shimón, se bajó de su caballo y se arrodilló ante el sabio judío. Mire pues, Alejandro explicó a sus sorprendidos hombres que cada vez que salía a las batallas tenía una misma visión. Un hombre que se veía como el sumo sacerdote conducía a sus tropas a la victoria. Alejandro interpretó la visión del sumo sacerdote como un buen presagio y por lo tanto se apiadó de Jerusalén. Pero acuérdense que hubo un tiempo que cuando los griegos tomaron control sobre Jerusalén, que empezaron a hacer una abominación desoladora, dice que ellos establecieron al rey Zeus durante un tiempo casi de 40 a 50 años y el sacrificio era de cerdos. Entonces dése cuenta que este hombre tenía un poder impresionante. Dice que fue un gobernante generoso, según eso, absorbiendo pacíficamente la tierra de Israel en su creciente imperio. Como tributo a su conquista apacible, los sabios declararon que los primogénitos de aquella época fueran llamados Alejandro, el cual sigue siendo un nombre judío, el cual sigue siendo un nombre judío hasta el día de hoy. Y el día de aquel encuentro, que fue el 25 de Tebet, fue declarado una festividad menor. Alejandro Magno murió a la edad de 33 años, en el año 333 antes de Yahshua, traspasando el mayor imperio conocido hasta entonces, el cual se repartieron sus generales, creando los llamados reinos helenistas, Egipto, Siria, Mesopotamia, que prosperaron hasta que los romanos se apoderaron de todos los territorios que habían pertenecido a los griegos, integrándolos en su imperio como provincias. Israel se encontró bajo el dominio de la dinastía de Alejandro Magno, de los reyes griegos que reinaban desde Siria con su rey Antíoco. El helenismo se impuso con su religión, arte, arquitectura, filosofía y organización militar. Dice que la interacción inicial entre judíos y helénicos parecía ser positiva para los judíos. Los griegos eran una nueva y exótica cultura, con filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, con amor por la sabiduría, la ciencia, el arte, la arquitectura, que los separaban de otras culturas con las que los judíos habían interactuado antes. El idioma griego fue considerado tan hermoso que el Talmud lo llamó en cierta forma el más hermoso de todos los idiomas. Y los rabinos decidieron que un rollo de la Torá incluso podía ser escrito en griego. Para los helénicos, los judíos eran la única nación monoteísta que tenía un concepto de un Dios único, que no se ve, no se presenta, es infinito, ama, se preocupa por su creación e interesa en la historia. Los judíos tenían tradiciones legales y filosóficas increíblemente profundas y complejas. Tenían una tasa, mire pues, tenían una tasa de alfabetización y una infraestructura de bienestar social nunca antes visto en el mundo antiguo. Los helénicos estaban tan fascinados con los judíos que el rey Ptolomeo II, en el año 50, antes de Yahshua, obligó a 70 rabinos a traducir la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta, conocida como la Septuaginta. Entonces, no como nos dijeron que se habían sentado amorosamente y llegaron los judíos y se sentaron amorosamente, no.
Mire las cosas. Ellos se fascinaron por el Talmud. O sea, parece ser que estos judíos, estos 70 judíos, ¿a qué se estaban inclinando? Al Talmud. Y con esa base de pensamiento llegaron los griegos y empezaron a mezclar el Talmud con la ciencia griega. ¿Y de eso qué salió? La Reina Valera. Para esto hay que estudiar. O sea, ¿qué tenemos en la mano en este momento con la Reina Valera? Hay muchas cosas. No más comenzando los nombres. Las fiestas, todo está escondido, todo fue escondido. ¿Por obra y gracia de quién? De Sata. Entonces dice la sinagoga de qué? Dice que son judíos, pero no lo son. Entonces, hasta ahí lo tenemos claro. ¿Sí? Hemos hecho puros comentarios. Pero la pregunta es, entonces, ¿el Talmud qué enseña? Dicen que los sabios judíos enseñan Talmud, enseñan reglas, enseñan normas, enseñan que hay que lavarse las manos cuando ya, ¿se acuerda cuando a Yahshua fueron ellos a coger espigas que tenían hambre? ¿Y qué dijeron los fariseos? Oiga, ¿por qué sus discípulos no se lavan las qué? ¿Y él qué les dijo? Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. ¿Y qué les decía constantemente a ellos? Hay que amar a los judíos. Vuelvo y lo digo. Pero esa no es la línea. ¿Sí me entiende? Esa no es la línea. Y con amor y cariño le digo a los que me están escuchando a través de la radio, de la televisión. Todo, digámoslo así, toda persona que está entrando a la restauración, sea católico, romano, testigo de Jehová, la mayoría se van a encontrar con Talmud entradita. La mayoría se van a encontrar con Talmud. Porque muchos de los predicadores, o a los que se les dice roes hoy en día, predican más Talmud que Torah. Ellos dicen, bueno, el Talmud dice, vamos a hacer fiesta. Mire, tanto será que el Talmud dice, miren lo que dice el Talmud. El Talmud dice que la línea judía es por el lado de la mujer. El Talmud dice que la bendición es por la línea de la mujer. Cuando la palabra nos dice que la bendición fue otorgada al varón. Abraham, Isaac, Jacob. La mayoría de las esposas que estos patriarcas tuvieron eran paganas, pero a través de ellos se les dio la bendición a ellas. ¿Se acuerda Ruth la Moabita? Ella venía de una costumbre, de una cultura pagana y se juntó con Boz. Pero dice que a través de Boz, ¿qué hizo? La santificó. Entonces la línea de bendición es por el lado del varón, pero el judaísmo dice que es por el lado de la mujer. O sea, ellos nos cambian la regla. Otro punto que enseña el judaísmo, y si ustedes se van a dar de cuenta, es que cuando ellos hacen sus cánticos y cuando ellos hacen sus fiestas, ¿dónde queda la mujer? ¿Dónde queda la mujer? En la casa. ¿Y ellos allá en el templo? Cuando la escritura dice que todos, porque no hay diferencia. Otro punto que enseña el Talmud. El Talmud enseña que nos tapemos los ojos. Cuando la escritura no dice nada de eso. El Talmud dice que se tapen los ojos. El Talmud pone a hacer una serie de muchas cosas. ¿Usted no ha visto a la gente cuando no tiene el conocimiento de la verdad? Empiezan a hacer cosas raras. Empiezan a hacer acciones. Empiezan a hacer una cosa. Empiezan a hacer la otra. Empiezan a hacer cosas que uno dice, pero es que en la Biblia no aparece. ¿Dónde está eso en la Biblia que no aparece? Que lávense las manos con el agua. Luego el que nos lavó no fue Yahshua. Y empiezan a hacer un poconón de cosas. Pero mire, lo más tremendo y lo más triste es que las enseñanzas judías enseñan al odio y el rencor contra todos los hombres. Dice que el Talmud es la interpretación orgánica del Antiguo Testamento, hecha por rabinos, maestros, profetas e iluminados judíos para su pueblo, con dos partes principales: la Mishnah, leyes religiosas, y la Gemara, comentarios y explicaciones e interpretaciones para la conciencia del hombre común. Este documento está lleno de supersticiones, odios, afirmaciones y cosas aberrantes.
Otro punto que lleva al Talmud, los cabalistas. ¿Usted no ha visto cuando empiezan a hablar que mire, hace poco, cuando estábamos entrando a la restauración, vino un matrimonio de Venezuela. Y ellos nos decían que ellos habían entrado a la restauración hace 14 años. Y créanme que fue impresionante toda la locura que ese par de personajes hablaban. Y yo le decía a mi esposa, esos dos son cabalistas. Esos son cabalistas por lo que hablaban. Hacían ver a un Dios como esotérico, un Dios que ¿se acuerdan en la fiesta de Pesá que dicen, es que esto, bueno, gracias a Dios, gracias al Eterno. ¿Se acuerdan que decían que tocaba sacar toda la harina a la casa? ¿Y qué hicimos nosotros? Se sacó la pasta, se sacó todo. O sea, un poquito más y quedan las alacenas vacías, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque estábamos mirando Talmud. Cuando decía que la levadura que tocaba sacar era la levadura del corazón, hermano. Entonces muchos nos venían a preguntar, pero pastora, yo hice mercado la semana pasada, y yo, Dios mío, sí, yo decía, pero como yo había entrado un poco en Talmud, pero no así, dije, no, pero esto no es tan lógico. Yo leía las escrituras y la escritura me decía era la levadura del corazón. Y yo iba al Talmud y el Talmud decía que tocaba limpiar, barrer la casa, tenerla organizada y barrer hasta el último rincón y coger con una plumita y lo último que quedara sacarlo con una pluma. Claro, hermano. Entonces, ¿los errores se pagan? Claro, pero fue un error de meses. Gloria a Dios, fue un error de mesecitos. Pero es triste ver hoy en día muchos roes que llevan 13, 14, 15 años y el pueblo en lo mismo. Dice que son comentarios, explicaciones e interpretaciones para la conciencia del hombre. Como puede verse en el Pentateuco, la ley judía está señalada en los 5 libros atribuidos a Moshe. Lea usted cualquier Biblia judía, la misma que ha sido canonizada por la Iglesia Católica, y verá claramente en el Pentateuco que Jehová, aquí dice Jehová, el Señor Supremo de Israel, no es un Dios sacro y universal, sino terrible, demonio, tribal, sectario, portador de tremendas ambiciones de poder, sediento de sangre, vengativo, criminal, solicitador de constantes atrocidades y derramamiento de ritual de sangre como forma de oración y culto. Jesús mismo declaró a los judíos en Juan 8:44, ¿se acuerdan? Vuestro padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Los judíos son llamados humanos. Miren lo que le dice, miren cómo se atribuyen ellos esto. Los judíos son llamados humanos de condición, pero los no judíos no son humanos, ellos son bestias. Lo dice el Talmud en la Baba Mesia 114b. Miren, hay muchos videos, pero la idea no es verlos, o sea, ¿para qué? Hay unos videos donde empiezan a entrevistar a este mismo señor que salió ahorita, el que lo vieron, él sale en otro reportaje, con otro periodista, pero ya la vaina se pone pesada, ya la entrevista se pone crítica, ¿sí? Ya él se pone pesado, empieza a decirnos nosotros los cerdos, que cuando venga el Mashiach, por cada judío van a haber 28,000 esclavos. Por cada judío van a haber 28,000 esclavos. Ellos dicen que el poder del mundo es de los judíos, pero de los judíos Illuminati. De los judíos Illuminati, que se mezclaron con la religión católica romana. Entonces ya estamos como empezando a pensar, ya sé cuál es la sinagoga de Satanás. Judíos mezclados con romanos, mezclados con griegos. ¿Usted cree que Grecia no está pagando el pecado que hizo hace muchos años? Ellos lo están pagando, y lo están pagando con creces. Dice que todos los niños son animales. Yemabó 98a. Dice que todos los niños son ¿qué? Animales, son bestias. Entonces dice que también consideran al goyín como un animal, una bestia feroz, y trátalo como tal. Pon tu celo y tu ingenio en destruirle. ¿Dónde está eso? Tomo 3, libro 2. Dice que los pueblos gentiles no judíos constituyen el prepucio del género humano, que debe ser cortado. Libro del Jorar, Talmud. Los judíos son llamados humanos de condición, pero no los judíos
no son humanos, ellos son bestias. El no judío es una basura, es un excremento. ¿Dónde está eso? Chulma Aru, con las palabras del rabino José Karof. Mire pues, un rabino, porque acuérdense que todas esas reglas las iban interpretando los rabinos. El Talmud se fue formando como una pirámide, entre esos también entra Ramba, entra Maimónides. Ellos directamente no eran nacidos en Israel, ellos eran de cultura Cataluña, ellos eran españoles. Otro punto, muchos de los judíos que retornaron a Israel, muchos de ellos, lo que yo les digo al comienzo, españoles, romanos, polacos, chechenios, rusos. Originales no hay. Eso es como cuando usted va a buscar una pieza original y usted dice, pero ustedes son los verdaderos hebreos, ellos lo van a quedar a usted mirando y como que no son los verdaderos. O sea, lo que estamos viendo ahorita no son los verdaderos judíos. Los verdaderos judíos, ellos mismos los han exiliado, ellos mismos los han expulsado de Israel. Los verdaderos judíos han sido expulsados de la nación de Israel. Hace poco me pasó un documento, alguien que viaja mucho allá, y él me ayuda mucho con los estudios. Y él me dijo, ¿usted quiere saber, Pablo, cuántos verdaderos judíos hebreos hay en Israel? Solo hay 10,000. Solo hay 10,000 judíos caraítas que siguen la regla de la Torá. Y le pregunté, ¿y el resto? Me dijo, el resto son talmudistas. El resto, todos ellos son talmudistas. Yo no sé cuántos han visto las fiestas que hacen los judíos allá. ¿Usted ha llegado a ver en algún momento las fiestas de ellos, cómo se parrandea, toman vodka kosher? Toman vodka kosher, fuman, hacen mil cosas, hacen diabluras, se embriagan, se emborrachan. Pero como son los sabios de Israel, nadie les dice nada. Y aquí Yahshua, en esta carta de Apocalipsis 2:9, le está diciendo a un pastor de la iglesia de Esmirna, ten cuidado con esos judíos que se quieren infiltrar en las congregaciones para dañar el remanente. Yahshua le está hablando a todos los predicadores del mundo que están entrando a la restauración, tengan cuidado de no desviarse por enseñanzas judías, talmúdicas, que lo único que enseñan es el odio y el rencor. Entonces normalmente pues el que no entiende, y cuando está entrando en la restauración, pues se ven videos hermosos, hay temas, miren, hay unos temas que le hacen como elogio a Rabbi Ramba, no sé si lo han escuchado, Rabbi Ramba, bueno, eso, pero el que no lo entiende lo baila y todo chévere, y dice, como eso es judío. No, pero un momento, lea qué es lo que está diciendo él. Le están dando honor a un talmudista que va en contra de Yahshua y su Torah. Acuérdese que el judío es muy infiltrado, el falso judío se mueve muy infiltrado, hermano. Es muy infiltrado. Por eso yo le decía, este tema es difícil. Dice que considera el goyín como un animal bestial y feroz, trátalo como tal, pon tu celo y tu ingenio para destruirlo. Tomo 3, libro 2, capítulo 4 y 5. Los pueblos gentiles no judíos constituyen el prepucio del género humano y deben ser cortados. Los judíos, para muchos de ellos, creen que adorar a Yahshua como el Mesías es idolatría, porque su doctrina dice que un hombre no puede ser igual a Dios. Los judíos de la época no creyeron en Yahshua, oiga, pues no que cumpliría las profecías, esperaban un rey que los liberara del yugo romano. Para ellos es solo un personaje histórico y ni siquiera un profeta. Ustedes lo escucharon ahorita ahí. Decían, ese hombre, despectivamente este hombre hablaba, ese hombre, ese no sé qué. Aún él tuvo que enfrentar a la élite religiosa, ¿se acuerda? Cuando él les decía, mi padre y yo somos uno. ¡Ay! Blasfemia dices. Y lo cogieron y ¿qué le hicieron? Y hasta el día de hoy, la mente y el corazón de ellos está embotado. Entonces, piense por un momento el amor del Eterno hacia Efraín, hermano. Piense cuánto el Eterno nos ama. Piense cuánto el Eterno ama cada, digámoslo así, cada persona de la asamblea, la congregación en Yahshua que está siendo restaurada, pero en la verdadera restauración. Hace poco escuchaba yo un varón de Dios, él es Jorge Domínguez, él es de Colchaday. Me gusta. Y él un día se montó en un taxi. No sé si algunos vieron ese video, pero lo voy a resumir. Se montó en un taxi.
Entonces el taxista le dijo, oiga, usted es de los payasos de Gozo y Paz. Dijo, usted es de los payasos de Gozo y Paz. Y él se sintió tan mal, hermano, porque desafortunadamente este hombre tiene más tendencias al odio y al rencor. Mucha de la gente que ha llegado a la congregación de él ha sido expulsada. Él cobra la circuncisión, 750 pesos. Eso quiere decir 750,000 pesos a 800,000. Cosa que nuestra circuncisión es Yahshua. Sabemos que la circuncisión de nosotros, ¿quién es? Pero él lo tomó por medio de negocio, como él es un doctor cirujano. ¿Qué hizo? No, pues el que vaya llegando lo voy decapitando. Eso es plata. Sí, hermano. El que va llegando lo va decapitando. Y ese es el grave error. Y mire, ese es otro de los puntos por no tener conocimiento de la verdad. ¿Se acuerdan cuando el año pasado tantas cosas que pasaron acá? Fue duro, hermano. Fue duro porque se hablaban de temas que no eran. No tenían que ser. El tema central era Yahshua, la salvación, las fiestas y los nombres. No es más. Nuestra circuncisión, según la carta a Romanos, es Yahshua. Él es nuestra circuncisión. Pero en Israel hay un punto, que todo el que viaja a Israel, oiga pues, todo el que viaja a Israel y quiere pertenecer a una comunidad de ellos, tiene que circuncidarse obligatoriamente. Tiene que llevar una carta a la embajada y tiene que ser de madre judía y de abuelos judíos. ¿Acaso Yahshua nos pide eso para retornar a Israel en la Nueva Jerusalén? Él no lo va a hacer, porque ellos están llenos de rencor y de odio, pero aún así hay que amarlos. Se hizo la pregunta del rabino, se hizo la pregunta del rabino, de que si el vino robado de Pumbedit se puede usar, o si se tira debido al hecho de lo que los ladrones pueden haber sido gentiles. El rabino dice, no se preocupe porque el vino es factible de ser usado por los judíos, pues la mayoría de los ladrones Pumbedita, el lugar donde se robó el vino, son judíos. ¿Dónde dice eso? Abodat Zara, o sea que ellos pueden robar. Un judío puede robar. Un judío puede robar a un gentil y el gentil le toca. Un judío puede cachetear a un gentil y el gentil le toca. Dice, vosotros, miren lo que dice, vosotros israelitas sois llamados hombres de mentiras, que las naciones del mundo no son de llamarse hombres sino bestias. Baba Mesia, cierto 14. Dice que las almas de los no judíos vienen de espíritus inmundos y se llaman cerdos. Jacurro Bení Gadol 12b. Aunque el no judío tiene la misma estructura corporal del judío, ellos se comparan con el judío como un mono humano. O sea, nosotros somos, como no somos judíos, somos como monos para ellos. Dice Shebe Luchó Javerit 2.50. Si tú comes con un gentil, un no judío, es lo mismo que si comes con un perro. O sea, al sentarse, por eso ellos dicen que ellos con nosotros no comen porque nosotros somos perros para ellos. Cuando el Mashiach, hijo de David, venga, exterminará a todos los enemigos, imagínense, según ellos. Eso está en Mahae, Shehu, Fol, 76c, 1. Si vemos que un idólatra gentil es arrastrado o se ahoga en el río, no debemos ayudarlo. Si vemos que su vida está en peligro, no debemos ayudarle a él. Maimoides, Mishnah Torah, 184. Entonces, el que derrame sangre de los judíos ofrece un sacrificio a Dios. El que derrame sangre, oiga pues, el que derrame sangre de los no judíos ofrece un sacrificio a Dios. Hakú Simeni Pentateucum. El mejor de los no judíos, oiga pues, al mejor de los no judíos matarlo. Abodat Zara 26. Si un judío tiene un sirviente o criado no judío que muere, se le debe dar el examen al judío, sino que debe decírsele, Dios reemplazará tu pérdida como si uno de tus bueyes o asnos hubiese muerto. O sea, ¿cómo nos ven ellos? ¿Cómo están viendo ellos a su hermano Efraín? Como basura. Las mujeres no judías son burras. Beracó 58a. Un judío puede hacerse a una mujer no judía lo que él quiera. Puede tratarla como trataría un trozo de carne. Nairé 20b. O sea, ellos tratan a la mujer que no es judía como un pedazo de... Las muchachas gentiles están en un estado de anidad, de suciedad desde el nacimiento. Abodat Zara 36b.
Un Cohen tipo rabino no debe casarse con una prostituta. ¿Y qué es una prostituta? Cualquier mujer no judía. Palabras del rabino José Caro y lo reafirma. Un gentil hereje puede ser asesinado de inmediato por tus propias manos. Abodá Sara 4b. No salves al goyín en peligro de muerte. Y Jacó Acum Z1. Todo judío que derrame la sangre de los sin Dios, no judíos, hacen lo mismo que un sacrificio a Dios. El judío que derrame sangre de un goyín ofrece a Dios un sacrificio agradable. Asesinar un goyín es lo mismo que matar un animal salvaje. Sanedrín 59. Y lo más tremendo dicen, miren lo que dicen de la Virgen María. La Virgen María es una prostituta. Ella, quien era descendiente de príncipes y de gobernantes, jugó a la ramera con los carpinteros. Sanedrín 106a. Si un judío mata a un cristiano, no hay pecado. Esper or Israel 177b. Exterminar a los cristianos es algo necesario. Zohar 11:43. No hagas acuerdo ni muestres piedad a los gentiles. Hipá Hakum 1. ¿Los judíos tienen que ocultar su odio? Claro. Entonces dése cuenta, todo el Talmud, ¿a lo que llevas a qué? A odios, a odios, a odios, a cosas. Entonces, tristemente, este punto es tremendo. Normalmente la gente, yo no sé, yo amo a todos y tengo muchos amigos, muchos seguidores, los amo en Yahshua, pero uno tiene que hablar lo que dice la Escritura siempre, ¿cierto? Pero la mayoría de muchos de ellos entran y empiezan a sentir cierto odio ante el hermano cristiano, cuando sabemos que todos salimos de esa cuna del cristianismo. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? Nuestra tarea como pueblo de Israel es demostrar y presentar el amor para que así mismo como el Eterno lo hizo con nosotros, hacerlo con ellos. ¿Qué significa cuando entonces se habla de la sinagoga de Satanás? Cuando hablamos de la sinagoga de Satanás, es todo lo que va en contra de la verdad de Yahweh. Y sabemos que aún el cristianismo es paganismo. Sabemos que los romanos es paganismo. Y sabemos que el judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, reformista, que prácticamente están por la línea del Talmud, está en contra de la doctrina de Yahshua. Entonces démonos cuenta a qué nos estamos enfrentando hoy en día. ¿Usted se imagina cuando Yahshua venga a pedir cuentas, entonces qué es lo que va a encontrar, hermano? Y desafortunadamente mucha gente que entra a la restauración empieza a inflarse, empiezan a enorgullecerse, empiezan a soplarse porque ya somos pueblo de Israel. Pero sin querer queriendo, no somos pueblo de Israel, sino están tomando por la línea de los judíos. Por eso Yahshua le decía al predicador de la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia, tenga mucho cuidado con los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Y aquí también nos está diciendo Yahshua, tengan mucho cuidado, no solamente con los que dicen ser judíos si no son, sino tengamos mucho cuidado con las ramas de muchas religiones. Mire, todas las religiones que han salido de años atrás, son todas religiones híbridas. Todas son religiones híbridas. Los testigos de Jehová son religiones híbridas. Los adventistas son religiones híbridas. Los bautistas son religiones híbridas. Porque en el monte de Sinaí nació un pueblo llamado pueblo de Israel, que se le estableció fue que viviera la Torá. Pero como vemos más adelante, la Torá no se podía cumplir. La Torá era muy débil, por eso Yahshua tuvo que venir para completar muchas cosas. ¿En qué sentido? No para abolirla, sino para ayudarnos a completarla. Como que, oiga, ustedes no pueden cumplir totalmente la Torá. Es necesario que yo venga para ayudarles a ustedes a cumplirla. Porque usted se imagina si Él no viniera en este momento ofreciendo sacrificios. Ustedes se han dado cuenta ya en Israel, el negocio de los pollos empezaba. Todo el mundo con los pollos, una señora con el pollo, dándole el pollo a los niños. O sea, unas cosas que eso es un derramamiento de sangre impresionante, que el solo hecho de usted verlo, si a usted le dicen, ¿usted quiere convertirse al judaísmo? Usted dice, no, ¿cómo le ocurre? No, todo eso tengo que hacer, matar un pollo, hacer todo ese tipo de panderetas, todo ese tipo de cosas. Entonces póngase a pensar. Pero desafortunadamente, por ellos no tener el conocimiento de la verdad y por haberse desviado y haber cogido costumbres persas, paganas, babilónicas, por eso hoy en día estamos viendo un pueblo judío extraviado de toda la verdad. Por eso cada día tenemos que darle gracias al Eterno por lo que Él ha hecho.
por lo que Él ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu casa, porque es que la restauración es amor. La restauración no es odio, la restauración no es rencor, la restauración no es coger al hermano y darle duro, imponerle leyes, como muchas comunidades que dicen que si no se circuncida es inmundo y se va, cuando Yahshua es la circuncisión de nosotros. Entonces, cuando yo hice ese estudio mucho tiempo atrás, yo decía, ¿verdad que mucha gente cayó por ignorancia? Por no conocer las Escrituras, y muchos lo hacían por amor también. De pronto muchos, sí, porque ¿cuánta gente circuncidada se va a ir para el infierno sin Yahshua? Porque Yahshua fue el que cubrió nuestra desnudez. ¿Se acuerdan la prédica? Yahshua fue el que cubrió nuestra desnudez. Desde Génesis, Yahshua empezó a cubrir la desnudez. Esta semana estaban dando el estudio de Bereshit y estábamos haciendo una especie de base de comentario. Desde el comienzo todo, dice que todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. ¿Para qué? Para la postrer cubrir la desnudez. Porque nosotros éramos tan incapaces de poder llegar a la salvación que era necesario un Redentor y un Salvador. Y ese es Yahshua HaMashiach. Él lo es todo, hermano. ¿Cuánto le dan gloria y alabanza al Señor? Él es todo, hermano. O sea, esto no es de tanto complique, ni de ponernos a mirar leyes rabínicas, ni talmúdicas, ni Mishnah, ni Midrash, ni Gemará. No, hay gente que trabaja todo eso, pero allá ellos. Nosotros solo Torah, solo Biblia, no más. Nosotros no tenemos por qué buscar. En el cristianismo se buscaban libros, Código del Campeón, saca el interior, saca lo mejor que hay de ti. Sí, cosas así. Y la gente pues inocentemente lo hacía. En el judaísmo es el Talmud y todo ese tipo de reglas. Cuando Yahshua dice, mírenme a mí, miren la Torah viviente. Pero cuando uno, mire, yo siempre he dicho que cuando uno es bebé se come cualquier cosa. ¿Ustedes han visto un bebé de 4 o 5 meses qué hace? Pues así pasa con el que está entrando a la restauración y no entiende la verdad. Empieza a comerse y desafortunadamente lo digo por algunos hermanos roes que han entrado a la restauración. Ellos son como niños pequeños, comiéndose cualquier porquería. Y eso se lo dan al pueblo sin tomarse un tiempo de preparación antes de entrar a la restauración. Antes de entrar a la restauración hay que prepararse por lo menos 2 o 3 años para decirle al pueblo, vamos a entrar a la restauración. Y no decir, hoy me hablaron de restauración, mañana vamos a hacer esto. Eso no se hace. Hay que prepararse bien 2 o 3 años. Y después sí reunir al pueblo y decirle, la verdad es esta. Y no coger al pueblo hacia la mansa, a la loca y decirle, ayer de entrar a la restauración, hoy vamos a hacer lo que dice el Talmud. No, eso no se hace. Porque por eso es que mucha gente dice, yo no quiero entrar a la restauración. Porque yo prendo el televisor o prendo el internet y lo que veo es un poco de gente llena de rencor, llena de odio hacia el cristianismo, como que no quieren a nadie. ¿Sabe qué? A mí déjeme con mi religión. ¿Sí ven? Entonces, esos que van en contra de la verdad, de la Torah y de Yahshua, son sinagogas de Satanás. Vamos a darle gracias al Eterno ya para irnos en esta noche, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Quedó claro todo? ¿Sí? El punto, viene otro punto para empezarlo a tratar dentro de 8 días, para que usted se prepare. Oído. Todo tiene un origen, ¿cierto? Y vamos a estudiar el origen. Vamos a estudiar el origen de la línea. Vamos a estudiar el origen y la línea, la tribu, las familias, de donde salió el odio y el rencor, para lo que hoy en día estamos viendo como judíos que no son judíos. Ese estudio lo vamos a hacer dentro de 8 días, para que no se lo pierda. Por eso vamos a darle gracias a la Abacados en esta noche, Padre. Damos gracias porque tú has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia, papá. Bendito seas tú, Abba, porque cada día tú nos permites reunirnos un chava más en este lugar, Padre. Damos gracias a ti, Abba, porque tu gracia y tu misericordia, tu rajen, se ha extendido sobre nuestras vidas. Damos gracias por este tiempo, Señor, y aún damos gracias, Padre, y que la bendición tuya sea derramada por aquellos que han escuchado, Señor, a través de las ondas de internet. Te pido que este mensaje, Señor, llegue hasta los últimos rincones de la tierra, papá, y que este mensaje llegue a aquellos que están entrando o van a entrar a la restauración, papá. Te pido que esta enseñanza del día de hoy seas tú ungiéndola con tu poder, con tu Espíritu Santo, Padre. Y permítenos que muchos que entren a la restauración conozcan la plena verdad tuya, papá. Gracias te damos, Abba, por este tiempo y por este momento tan hermoso. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén
y amén.